En esta unidad vamos a explorar las presuposiciones básicas de la PNL que constituyen los axiomas de este modelo. De alguna manera son los fundamentos conceptuales de este gran modelo que crea futuro. Entonces, el primero de ellos tiene que ver con que el mapa no es el territorio. Ya lo hemos ido explorando de alguna manera en que cada uno de nosotros construye la realidad en que vive. Quizás tú aprendiste alguna vez el modelo clásico de las comunicaciones, donde de alguna manera está el emisor, el receptor, hay un mensaje y todo el esfuerzo en el modelo de comunicación es evitar el ruido, ¿no? Es evitar la distorsión, que de alguna manera cuando yo digo A, el receptor escuche A, ¿no? Entonces se orienta a que cada vez el lenguaje sea más preciso, para que el receptor escuche lo que yo quiero decir como emisor. Sin embargo, este modelo clásico de las comunicaciones se encontró con un desafío permanente, que de alguna manera siempre había distorsión. O sea, no había forma de evitar el ruido, ¿no? Lo que se hablaba del ruido. Y desde la filosofía se habla del giro lingüístico, que ya el tema no va a ser la precisión, sino más bien, y no va a ser el mensaje como foco, sino que más bien va a ser el receptor. Nos va a interesar saber el receptor, cómo escucha el receptor, cuál es el proceso que realiza la audiencia de nuestro mensaje, de manera tal de poder decir y hablar en consecuencia a lo que el otro escucha y percibe de la realidad. Porque de alguna manera el ruido siempre estaba y constataba de que cada ser humano construye la realidad que vive. Cada uno construye su representación de la realidad. No hay forma de obtener la verdad propiamente tal. Y en ese sentido, más que una verdad, lo que se constata es que hay muchas representaciones de la realidad donde van a estar, por así decirlo, diferenciadas en torno al tipo de distinciones que realizan y la rigurosidad que tienen del mismo. Hay en ese sentido mapas de realidad, así como los mapas políticos que solo ven la variable política o hidrográficos, en fin, digamos, de verduras, de frutas, de agricultura, en fin, son distinciones. Entonces, de alguna manera, cada ser humano construye su realidad desde los filtros perceptuales que posee. Para nosotros en PNL eso es fundamental. Cada uno de nosotros construye la realidad. Entonces no hay mapas verdaderos, mejores o peores en ese sentido como el verdadero, sino que van a ser funcionales en función de lo que se utiliza ese mapa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener una representación de la realidad que tenga que ver con el cauce de las aguas, probablemente el que tenga esas distinciones va a ser muy importante. No así lo político ni la agricultura, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada representación de la realidad es funcional al propósito que lo persigue. Yo hace unos años atrás, en uno de los talleres con Robert Dills, lo escuchaba en relación a su pasión por la creatividad, cómo se aprendía de la creatividad, ¿no? Entonces él desarrolló una investigación con estos genios, estos jóvenes genios de Silicon Valley, y uno de ellos le pareció especialmente interesante en términos de que para lograr lo que quería lograr había hecho 500 prototipos antes, ¿no? Había hecho muchos prototipos antes. Quizás, creo que incluso he compartido este ejemplo en los videos anteriores, pero es relevante aquí, en términos cuando le pregunta, ¿qué has hecho con tantos errores, no? Has hecho 500 representaciones, por así decirlo, que no calzaban para lo que tú decías. Entonces él dice, mira, esas son respuestas para otro desafío. O sea, es una realidad que va a ser funcional en otro contexto. Entonces, en ese sentido, cada uno construye su realidad y lo que haga en relación a la realidad va a estar en función del número, de la cualidad y el número de distinciones que posee. Generalmente, cuando uno está en un problema,
está en una representación limitada de la realidad. De alguna manera uno ha quedado atrapado en un marco perceptual que no le permite una opción para mantenerse contenido y continuo en el fluir de la vida, sino que quedó estanco, ¿no? Quedó en un problema. Entonces le faltan distinciones. Entonces, ligado a este concepto de que todos construimos la realidad, va a estar la idea de enriquecer la realidad, de poder tener múltiples perspectivas de la realidad. En general vemos en las personas creativas, por ejemplo, que eso es una función que realizan constantemente. Integran distintas perspectivas de la realidad y eso enriquece su percepción de la realidad y pueden tener distintas opciones, una mayor cantidad de opciones de comportamiento. Entonces, en esto uno diría, de alguna manera el individuo crea la realidad. Y eso, mirado ahora desde la física cuántica, con los desarrollos modernos, nos da otra mirada del mismo fenómeno, en términos que de alguna manera la realidad es un campo infinito de posibilidades, dicen los físicos cuánticos. Hay un campo energético que contiene las potencialidades de realidad. Y la relación con el observador es un acto participativo. O sea, que la realidad se co-construye en esta interacción donde está la realidad como un campo de posibilidades y está el observador. Esto es bien interesante porque eso significa, por ejemplo, si este observador va con la premisa que la realidad es una partícula, la realidad se comporta como partícula. Por el contrario, si va como onda, se comporta como onda. Entonces la realidad en ese sentido es increíble porque uno diría, de alguna manera se acopla a los supuestos y a las presuposiciones que tiene el individuo. Entonces, en ese sentido, el observador no está aislado de la realidad, no está desconectado de la realidad, sino que es una parte integrante del resultado que de ahí se genere.